Raiden, Kinich, la luz del segador y el colmillo del rey de la montaña. Ya tenemos los 4 estrellas, las armas 4 estrellas, y vamos a ver si merece la pena, qué valor aporta Kinich y Raiden a cada una de las cuentas, qué tan poderoso es Kinich, nuevo carry dentro de Natlan, top carry dentro actual del juego. Y Raiden sigue mereciendo la pena. Habrá vídeos individuales de cada uno, que eso os hace ilusión, pero sobre todo hoy, quedaros hasta el final, porque aparte de Sara, que creo que todos sabíais que con Raiden siempre vendrá Sara, vamos a ver los 4 estrellas y las armas del nuevo banner que llega dentro de muy poquitos días, el próximo martes. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Es gratis, no os cuesta nada, y solo por eso y de forma gratis entráis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día por comentar, dar like y suscribirse con campanita. Eso último es muy importante. Bienvenidos e invitados a los directos, gracias por apoyar el canal, que aproveche si estáis comiendo y gracias por dedicar vuestro tiempo al canal. Y vamos con los 4 estrellas de los banners. Breve resumen de Kinich y de Raiden. Raiden a día de hoy sabéis que empieza a merecer la pena realmente con C2 y o C3. El arma es importante, pero la C3 merece hasta más la pena que el propio arma. Es muy importante siempre recordarlo. Pero por encima de Raiden y a igualdad de constelaciones, tiene un ligero mayor desempeño Clorinde y un gran mayor desempeño Varesa. Esto es por compararla con carries Electro. Luego hay gente que le gusta porque es la arconte, porque es waifu, porque le ha carreado todo el juego y tiene un cariño especial, como en el caso mío de la cuenta free to play, la famosa Raiden C3 y arma será meme por toda la eternidad. Así que Raiden es un carry, factor actualmente negativo en Genshin Impact porque hay exceso de carries, y como unidad, teniendo en cuenta la parte objetiva de si merece la pena o no, yo diría que solo tiréis por Raiden ya por el gusto o el capricho de las constelaciones, más no porque sea una utilidad real, ya que hay mejores carries Electro y mejores carries de forma general en todo el juego. Luego, Kinich. Kinich actualmente tiene el potencial de ser el 4º o 5º mejor carry del juego, pero cuando salga Skirk va a desplazar un poco a los 3 carries todopoderosos de Natlan, que son Kinich, Mualani y Varesa. Y se pondrá algo así como Mabuika, Neuvillet, Arlequino, Skirk o Skirk Arlequino. Veremos a ver ese nivel de poder, pero ahora mismo Skirk está más o menos cerca de Arlequino. Y ya posteriormente irían pues Mualani, Varesa, Kinich en distintos órdenes según las constelaciones. Esta información es muy importante porque Kinich sí tiene muy buenas constelaciones. Haré un vídeo de Kinich, como os dije, aparte de la build explicando si merece la pena y sus constelaciones, pero la realidad es que sí tiene muy buenas constelaciones y esa C1 y C2 le permiten casi entrar al top 5 de mejores carries del juego. Kinich tiene el factor negativo de ser carry y luego también tiene otro factor que para alguna gente es muy bueno y para otra muy malo, que es que su equipo para llegar a este límite y a este nivel de poder depende de 2 arcontes, depende de Furina y depende de Mabuika soporte con set de pergamino, que gracias a los presets de la 5.7 muchos y muchas podemos jugar de forma más cómoda el rotar el set de Mabuika entre obsidiana y pergamino. ¿Merece la pena Kinich? Bastante más que muchos otros carries, pero también recordar que Genshin lo que más rápido power creepea son los carries. Es el mejor carry dentro actual y su gameplay es muy bueno, así que quien le guste, que tire. Ahora, los 4 estrellas. Sara, sabemos que siempre va a venir y a día de hoy lo útil que es Sara es para jugar el Raiden Hyper Carry, pero sí que es cierto que Yansan en el Raiden Hyper Carry, si te mueves y mantienes el bufo, es muy interesante. Que Xilonen, sobre todo con C2, ha mejorado la utilización de Kazuha en Hyper Carry, pero si Xilonen es C0, Kazuha C0 sigue siendo mejor en el Hyper Carry de Raiden. Y Bennett es el equipo de Raiden Hyper Carry. ¿Este equipo qué tan fuerte es actualmente? Pues si contamos Raiden C3 y arma, que no es tan realista, si vais Raiden C2 con The Catch, a día de hoy tiene complicado pelear por entrar al top 10, pero entra ligeramente y eso es bueno, teniendo en cuenta que hay carries que son fuertes y son más recientes y no entran. Así que Sara, que es la pieza que completa el Raiden Hyper Carry, solo merecería la pena si queréis ir por el Raiden Hyper Carry, que esto es lo más importante. Don Tomate.
el Zoma. ¿Este merece la pena o no? Pues no, no merece la pena, señores. Se quiso inflar un poco cuando salió. Hubo gente que comentó, sí, merece la pena, es como Cookie de fuerte. La realidad es que el Zoma Crepitar es totalmente distinto de Cookie. ¿Por qué? Porque él no cura, no es el sustain defensivo del equipo, su escudo escala con un stat que no es la maestría, con lo cual si lo llevas a triple maestría es demasiado débil ese escudo y no cuenta como un personaje defensivo, a diferencia de Cookie. Y sobre todo Cookie activa la explotación de Hyperlooms con su elemental y Zoma requiere que los golpes Pyro para explotar los Crepitar sean con su ulti, que tiene coste de 80 y además tiene una generación de energía nula, malísima. Con lo cual Zoma desde luego no es Cookie, no es comparable, es bastante malo, pero si no tenéis ningún otro Pyro, que lo dudo mucho, fuera del campo que pueda hacer hits Pyro, Zoma no está del todo mal con Kinich. Opinión personal, que he llegado a ver pues el equipo de Bennett, Zoma, quizá una Emily o una Furina y Kinich. Y no está mal tenerlo en cuenta. Como digo, opinión personal, mucha gente que sí juega el equipo correcto de Kinich con Mabuika soporte pergamino y luego puedes jugar, aparte de Bennett, la Furina que os he dicho, una Emily. Si necesita liberar a Mabuika para otro equipo, lo que pone en vez de Mabuika es Xiangling. Es raro que juegues un Kinich y si pretendes liberar a Mabuika no te quede una Xiangling libre. Voy a recomendar 1000 veces más Xiangling que Zoma, sinceramente, por 80.000 factores y sobre todo el daño sostenido que aunque no vaporice te puede mantener, más el WOBA que te da un bufo de ataque del 10% a Kinich. Entonces, ¿Zoma sirve con Kinich para recomendaros una mínima utilidad? Respuesta rápida, sí. Respuesta más elaborada, si no vais a usar a Mabuika, usar a Xiangling. No creo que si usáis un equipo de Mabuika la juguéis con Xiangling, sinceramente. Y por último, y las armas de 4 estrellas, que os adelanto que, bueno, son raras, pero escucharlas para que sepáis lo que viene, lo que va a venir. Tenemos a Lynette. Lynette pudo llegar a ser interesante, un soporte que bufa el ataque, a Nemo para pegar sombra verde y que puede llevar a espada de Favonius y además la C4 es una doble elemental, con lo cual era una hiper batería y te da un aporte defensivo que es que su ulti genera un taunt que los enemigos tarjetean, es decir, van a pegar a la ulti de Lynette y no te van a pegar a ti durante la ulti de Lynette, que son como 8 segundos. Esto al principio de Fontaine fue muy interesante, fue disruptivo, fue divertido y fue útil. Realidad a día de hoy, han vuelto a salir más Anemos fuera del campo que, por ejemplo, Lanjan hacen cosas más completas y más útiles como dar un cazador de dragones y dar un escudo muy poderoso que es mejor aporte defensivo, o como Ifa, que se puede jugar en campo, pero también se puede jugar fuera del campo para activar tanto el set de sombra verde como el set de pergamino, que esto es muy interesante y se puede jugar luego en campo y tiene utilidad, con lo cual Lynette ha quedado bastante desplazada, pero para cuentas nuevas tiene también una mínima utilidad. Armas. Las de 4 estrellas son todas antiguas, es decir, viene el mandoble Favonius, no lo usa nadie, el ojo de la perspicacia, no lo usa nadie, el rugido del león, no lo usa nadie a día de hoy, la verdad, y luego está en el último acorde que puede usar muy bien Fischl o si acaso una Yelan C1 para el 48% de daño en tu ulti, pero a día de hoy también está empezando a caer en desuso este último acorde, no está mal para cuentas nuevas, y la perdición del dragón, que es un buen arma para Xiangling, o para Raiden Hyperbloom triple maestría, su best in slot es la perdición del dragón porque le da 221 de maestría. Las armas 4 estrellas, desastrosas. Y para cerrar el vídeo, las 5 estrellas. Luz del Segador, ¿merece la pena? Merece la pena para Raiden y merece la pena para Xiangling. Xiangling, la luz del segador la aprovecha bien, sinceramente. De hecho, es una de sus mejores armas muy de lejos si conseguís equilibrar la proporción crítica en su stat. Y te permite incluso llevar un reloj de maestría porque la luz del segador te da mucha recarga y mucho ataque en general. Con lo cual, Xiangling puede llevar reloj de maestría con buenos substat de proporción crítica y aprovecharla muy bien. De las mejores armas de Xiangling y, por supuesto, de Raiden. Nada más. Y el arma de Kinich está muy bien. Sirve para Mabuika, que mucha gente me la preguntó. Si pretendéis hacer alguna locura que no está bien tirando por las armas para Mabuika, lo que os recomiendo es ahorrar por el arma de Mabuika. Sé que suena lógico, pero no sorprendería la cantidad de gente sin sentido que me ha preguntado que si en el banner de Inazuma el arma de Hayato le sirve a Skirk. Y les he dicho, si vas a tirar por un arma, ¿por qué no esperas al arma de Skirk? Y además la lanza de Emily que viene con el arma de Skirk tampoco está nada mal, la elegía de Lumidulce, que al final es solo para Emily, pero igual tiene stats decentes y tal. Gente, si vais por un arma, esperaros ese arma. No saquéis el arma de Kinich para Mabuika. No queréis sacar el ondulante de Futsu para Skirk. Sacar su mismo arma, el de Mabuika y el de Skirk. Ahora, aparte de todo esto, el arma de Kinich está bien, es best in slot para Kinich.
¿El arma de Kinnich sirve para otro personaje? Si acaso para Mabuika, pero recordar que el arma de Kinnich depende de quemadura y crepitar, con lo cual esos stacks que te dan daño infligido, que son 6 y da bastante daño infligido, servirían solo si tu Mabuika va en un equipo de crepitar. Realidad, Mabuika va en un equipo de derretidos, con lo cual el mandoble Kinnich le serviría si acaso en un equipo de Diluc crepitar con Emily Furina Bennett y algún equipo así raro que se juega alguna combinación, no digo que no, pero no lo recomendaría. Así que banner de armas, como siempre os digo, descartable, pero aquí van también los tips, las recomendaciones y las combinaciones que seguramente estéis pensando para que entendáis un poco. Y si resulta que sí queréis el arma de Kinnich y una luz del segador no os viene mal para mejorar a vuestra Xiangling, o no tenéis Raiden con arma y os gustaría, entonces es un banner para ti. Pero si no, no os calentéis. No coincide muy bien y luz del segador y arma de Kinnich son puntualmente de 1 o 2 personajes cada uno. Poquito más. Estos son los 4 estrellas de las armas y las armas, mejor dicho, y de los banners de Kinnich y Raiden. Esperar los vídeos individuales de Kinnich y Raiden. Gracias por apoyar tantísimo el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñi y chaito.